Son las implicaciones de evaluación y lo que es las implicaciones acerca de una idea de plan terapéutico, vamos a hablar acerca primero de la definición, de lo que conocemos hasta el día de hoy. En pleno 2023, estando ya prácticamente para acabar el mes de abril, se conoce que el TDAH es una condición, es una dificultad que de alguna manera se presenta para poder afectar a las personas, en este caso niños, niñas, adolescentes, adultos, ya sea en diferentes ámbitos. Cuando decimos de alguna manera es porque tiene un componente, por ejemplo, ligado a la parte biológica, a la parte, por ejemplo, social o a la parte, por ejemplo, conductual. Nosotros no podemos decir netamente que el TDAH es solo biológico. No, el TDAH no es solo biológico. El TDAH tiene un componente que incluso está ligado al desarrollo de la historia del aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Incluso puede continuar hasta la adultez, pero hay que tomar en cuenta simplemente que lo que a nosotros más nos preocupa es saber cómo se genera, cómo inicia y qué implicancias puede tener en el desarrollo del menor. Todas las preguntas que ustedes quieran hacer con relación al tema o algún comentario adicional que sea con relación a la temática de la presentación o algún punto relacionado con el centro INSEPRO, lo pueden hacer más adelante para no afectar a los participantes, sobre todo con los comentarios. No se preocupen. Cualquier tema que ustedes puedan comentar, háganlo durante el final de la presentación. No se preocupen. ¿Ya? Tengamos paciencia, qué tiempo vamos a tener para la presentación. Número uno. Para poder hablar del TDAH, yo primero debo de comenzar a entender que el TDAH es una dificultad que tiene un componente biológico, que tiene un componente ligado a lo social, un componente ligado a lo cultural. Se considera como una dificultad que afecta a la atención y que afecta a la conducta del niño. Cuando decimos que afecta a la atención, se presenta, digamos, como un concepto denominado inatención. Es decir, el niño va a presentar una dificultad para la capacidad de la atención. Entonces, lo que yo voy a tomar en cuenta acá cuando yo voy a hacer mi evaluación es que en muchos de los casos de niños con TDAH, una de las predominancias fundamentales es la inatención. Eso quiere decir que en algunos niños se puede presentar una dificultad ligada a la capacidad de no prestar atención en los tres tipos de atenciones, ya sea atención dividida, atención sostenida o atención de repente dirigida, ¿no? Y uno tiene que tomar en cuenta que si la dificultad se manifiesta como inatención, sí o sí es TDAH. Las investigaciones actuales del 2010 en adelante, ya sean metaanálisis o revisiones sistemáticas, han considerado que el TDAH solo se presenta bajo tres tipos de características. Hay un primer TDAH que se conoce como TDAH predominantemente inatento. Es decir, en esta primera condición, el TDAH se presenta como dificultad conductual, pero que a su vez predomina la dificultad de la inatención. El segundo tipo que tú puedes encontrar es un TDAH donde predomina la hiperactividad con la impulsividad. Eso quiere decir que en estos niños se puede presentar un TDAH donde de por sí es TDAH, pero se ve marcado la hiperactividad con la impulsividad. Pero no quiere decir que no necesariamente, por ejemplo, no haya el concepto de la inatención. Sí lo hay. Va a haber una presencia de inatención, pero va a ser en comparación con la predominancia de hiperactividad e impulsividad, se va a ver disminuido. Y hay un TDAH que se conoce como combinado, donde mezcla, lógicamente, la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que actualmente no existe un TDAH sin H, es decir, no existe el término TDA. Hay que tener claro que ya no se puede denominar TDA sin H. Es TDAH donde predomina la inatención, TDAH donde predomina la hiperactividad con compulsividad y un TDAH combinado o mixto que involucra las tres dificultades. Pero actualmente ya no se menciona el concepto de que haya un TDA sin H. Sin embargo, algunas personas aún lo consideran porque mencionan que como predomina la inatención, entonces debe de predominar así, pero los manuales actuales y las investigaciones que corroboran la presencia de TDAH en las personas mencionan solo tres tipos: predomina la inatención, predomina la hiperactividad e impulsividad y luego hay uno combinado que mezcla los tres. Como es una dificultad conductual, donde se mezclan conductas hiperactivas y conductas impulsivas, para que sea denominado como tal, el niño tiene que desenvolverse con conductas hiperactivas en varios lugares donde él
se encuentre. Es decir, si un niño solo se desenvuelve de manera hiperactiva, con conductas hiperactivas, solo en el colegio, pero no en la casa, eso no es TDAH. Para que sea TDAH, la presencia conductual de hiperactividad, impulsividad o de inatención debe de manifestarse en diferentes ámbitos donde el niño se desenvuelva. Yo no puedo llamarlo TDAH a un niño que solamente en el colegio, en el aula de clase, se desenvuelve de una forma. No puedo llamarlo TDAH. No puedo colocarle un nombre automáticamente porque el niño ha manifestado una conducta problemática en el aula. En todo caso, tendría que hacer mi diagnóstico diferencial, ya sea que sea simplemente o quizás una conducta disruptiva o que sea una dificultad asociada, por ejemplo, negativista desafiante u oposicionista desafiante. Pero no puedo llamar TDAH a cualquier conducta que un niño realice. Eso hay que tenerlo bien clarito. No puedo llamar TDAH a cualquier conducta que un niño esté realizando en cualquier lugar, salvo que esta conducta mantenga un patrón de presencia en diferentes ámbitos. Entonces, el TDAH, cuando se define como tal, lo vamos a tomar en cuenta como una alteración que permite describir actividades que afectan al niño, ya sea de manera impulsiva, de manera como conducta hiperactiva y de manera como conducta inatenta. Lógicamente, esto genera muchas dificultades en diferentes ámbitos del menor. Ahora, los criterios del DSM-5 son bastante puntuales, aunque el año pasado, 2022, hubo una revisión del DSM-5R, una versión revisada, se mantiene que se puede hacer un diagnóstico más o menos a partir de 6 años en adelante y que en edades previas a los 6 años de edad se deben de considerar indicadores. Recuerden, las pruebas psicológicas nunca te dicen cómo es una persona, solo te dan indicadores. Recuerden que las pruebas psicológicas no te dicen cómo es una persona, solo te dan indicadores de la presencia de un problema. No te dice, no te cataloga, no te diagnostica como tal, no te pone la etiqueta como tal. Que quede claro esto porque hemos tenido muchos problemas con muchos psicólogos que suelen colocarle Carlos es hiperactivo. Carlos no es hiperactivo. Carlos manifiesta, muestra, indica o refiere conductas de tipo hiperactivo. Hay que tener muy en cuenta el detalle justamente de cómo colocar en el informe cuando ustedes hacen una evaluación. Las pruebas psicológicas no te dicen cómo es una persona. Las pruebas psicológicas te dan un indicador, te muestran una señal, una idea, un concepto de que las personas están manifestando conductas del tipo que tú estás evaluando. Por lo tanto, llamar a un niño hiperactivo en los informes o colocarle el nombre del diagnóstico a la persona es atribuir a la persona una característica que no le corresponde. A las personas no se las cataloga, se le cataloga su conducta. El manual no explica, el manual solo describe. Uno utiliza un manual solo para describir. La descripción del manual indica criterios. Un criterio, pues, es un punto de vista que de alguna manera está manifestando cómo se presenta el problema. Por lo general, en inatención te piden, por ejemplo, 6 o más de los siguientes síntomas, ¿no? O al menos 5 para personas mayores de 16. Y tú lo vas a considerar como tal. Ojo, no necesariamente todos se deben encontrar para decir que una persona presenta TDAH. Y aparte, que si tú tienes 2 niños o 3 niños con TDAH, no significa que automáticamente todos van a presentar las mismas características. Por algo se menciona que la dificultad tiene presencia de formas distintas en cada persona. Así tú evalúes a 3 niños con TDAH, no significa que automáticamente todos los niños van a presentar las mismas características. Que quede claro ese concepto, ¿ah? No significa que automáticamente un niño presente una dificultad, el otro que también lo presenta va a presentar lo mismo. Hay que tomar muy en cuenta esto, ¿no? Porque los indicadores, algunas personas piensan que porque 3 niños tienen lo mismo, o sea, si tienen el mismo criterio, uno podría, por ejemplo, pensar que todos los niños lo van a manifestar como tal, ¿no? No funciona así. Eso hay que tenerlo bien en claro, ¿no? No todos los niños van a manifestar las mismas características, por más que 2 o 3 niños presenten la dificultad de la misma forma. Eso hay que tenerlo muy clarito. Porque uno utiliza un manual, ya sea que utilice DSM-5 o quizás quiere revisar CIE 10, CIE 11, y encuentra criterios, y automáticamente, por el hecho de que el criterio se presente, uno no puede decir automáticamente que la presencia del criterio ya te dice cómo es una persona. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Por eso es que estamos enfatizando bastante en que los criterios solo describen, pero no te explican por qué se presenta la dificultad. El criterio solo te describe, no te dice por qué se presenta la dificultad. Acá no dice que sucede por causa X, ¿no? No dice eso. Por eso es que hay algunos psicólogos que asumen que el manual les va a dar la solución. El manual solo te da un criterio para poder entenderlo. En el otro criterio tenemos la hiperactividad con la impulsividad. Igualito. Acá te piden 6 o más, y por más que 2 o 3 niños presenten los criterios que se indican, no necesariamente los criterios te van a decir a ti que automáticamente el niño los presenta.
hay que tomar en cuenta ese criterio, ¿no? Hay que estar al tanto siempre de cómo esto se va manifestando. Hay que tener bien en claro que no siempre se van a presentar todos los criterios en una persona. Por eso te pide 6 o más, ¿no? Incluso hay algunos que presentan 7, pero no sucede en todas las situaciones igual. Pero hay que tomar en cuenta que para que se presente la dificultad, esta sigue un proceso. Y el proceso, justamente hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Hay que saber cuándo inicia. Recuerden que una de las primeras preguntas que se suele manifestar a los padres de familia es, ¿desde cuándo considera usted que su niño manifiesta esta dificultad? ¿En qué situaciones manifiesta su niño la dificultad que usted me está indicando? ¿En qué situaciones manifiesta su niño esta dificultad? Eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿no? Ustedes tienen que hacer una pregunta bastante puntual. ¿En qué características o en qué criterios usted considera que su niño presenta? ¿Mm? ¿Mm? Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Uno tiene que tomar en cuenta justamente cómo se presenta y qué características tiene, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Eso es lo que uno tiene que preguntar a los padres, ¿no? ¿No? Eso es lo que uno a veces se hace las preguntas, ¿no? ¿Realmente las personas cuando son evaluadas o cuando son entrevistadas tienen esa dificultad de preguntar o de simplemente asumir? ¿Saben cuál es el problema principal de las personas que suelen evaluar a veces casos como estos? Es que suelen suponer. Nunca supongas, nunca des una regla por sentado, nunca supongas nada, nunca digas puede ser. Tú no asumas que una persona manifiesta un problema si es que tú no estás seguro si la persona realmente lo manifiesta. Nunca supongas. Hay algo que debemos tener bien en claro. Nosotros no podemos suponer que porque una persona presenta una conducta, automáticamente ya la persona está presentando una dificultad, ¿no? Eso es muy importante. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos bajo el análisis de conductas, uno automáticamente dice que hay que estar justamente al tanto de cuáles son esas conductas que la persona manifiesta, ¿no? Eso es muy importante, porque yo no puedo decir, mira, por ejemplo, hoy día jueves un niño ha tenido una dificultad y en el colegio le ha pegado a alguien. Si es la primera vez que lo hace, yo podría asumir que esa conducta es una conducta de hiperactividad como tal, porque es la primera vez que lo hace, o yo, por ejemplo, podría asumir que una persona presenta un cuadro de hiperactividad porque recién hoy por primera vez la persona ha hecho, en realidad, claro. En realidad es así, ¿no? Uno tiene que describir conductas, que exactamente, ¿no? Exactamente. Uno tiene que asumir cómo las conductas se manifiestan y qué características tienen, pero no debe estar asumiendo simplemente que las conductas se presentan solamente porque yo lo veo y ya, para mí es TDAH porque yo lo veo. No funciona así. Y les comento que la labor psicológica no es asumir, no es creer que algo es porque a mí me lo dijeron, él se porta mal ahí. Como se porta mal ahí, para mí es hiperactividad. No funciona de esa manera. Por eso hay que tener bien en claro los instrumentos que vamos a evaluar y sobre todo las características que nosotros tenemos que tomar en cuenta para definir si se presenta o no una dificultad denominada TDAH. ¿Mm? Eso es muy importante, ¿no? A veces las personas, claro, exactamente, es como dicen ustedes, a veces los psicólogos solo se dedican a ponerle nombre a algo y simplemente no lo describen como tal, solamente dicen, mira, él me parece celoso y ya, y automáticamente le pongo el término tóxico, porque creo que es lo que los psicólogos dicen, pero tú lo has evaluado, ¿estás seguro que yo puedo colocar el nombre a una persona sin conocerla o ponerle narcisista si yo ni siquiera lo he evaluado? ¿Estás seguro que la gente, los psicólogos pueden ponerle nombre a la gente que no ha evaluado y automáticamente colocarle el rótulo de autista solamente porque ha resuelto una prueba de internet que ni siquiera sabemos si tiene validez y confiabilidad o si lo ha hecho una persona experta en la materia? Eso sucede mucho incluso con el TDAH. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que hasta el día de hoy ninguna investigación ha corroborado que comer chocolates, entre comillas, te hace, como piensa la gente, hiperactivo? Comer chocolates no te vuelve, entre comillas, hiperactivo. Eso no sucede. Correlación no implica causalidad. El hecho que comer dulces en una fiesta de cumpleaños haga que los niños despierten quizás alguna conducta, no significa que comerlo causa ese problema. Está relacionado probablemente, pero no significa que uno causa el otro. Ya estamos en una época en la que debemos de quitarnos esa idea de que porque alguien lo dice o porque algo está sucediendo, de alguna manera eso es real. Con el TDAH pasa muy a menudo esto. Las personas tienden a colocarle nombres a las dificultades como tal, sin siquiera saber cómo
se presenta. Por eso debemos analizar conductas. También hay que tomar en cuenta otros criterios que nos piden, ¿no? Así como se puede hablar de TDAH en niños, también se puede hablar en adolescentes y en adultos. En adultos, por ejemplo, está más relacionado con el concepto quizás de ansiedad o con el concepto, por ejemplo, de conductas compulsivas o de conductas ligadas, por ejemplo, al desorden. Incluso un adulto que nunca, digamos, fue trabajado con él alguna de psicoterapia, ¿no? Alguna técnica terapéutica basada pues en análisis conductual, una persona adulta puede manifestar las conductas de hiperactividad de TDAH como tal, solamente que en las personas adultas no se parece mucho a lo de los niños. En los niños puede haber más predominancia de inatención por su propia condición y su propia actividad de juego, ¿no? Pero en los adultos quizás puede llegar al punto en la que uno, por ejemplo, se olvida dónde deja la llave, o esa conducta de ansiedad de preguntarse constantemente si he cerrado la puerta o no, o de repente si es que he echado llave a la puerta, o si he cerrado el grifo, o el caño, como le llaman ustedes, ¿no? Son conductas hiperactivas, el hecho de distraerse constantemente, de interrumpir a alguien cuando está hablando, o de adelantarme a la respuesta. Por ejemplo, va por ahí, ¿no? Porque el TDAH en adultos también tiene ese componente y hay que tomar en cuenta justamente en qué medida se presenta eso, ¿no? Yo no puedo catalogar. Ahora, si ustedes me piden un nombre de una prueba para TDAH en adultos, yo con gusto se los voy a dar. Ahora más tarde, ahora que lleguemos a la parte de evaluación, les voy a proporcionar algunos nombres de instrumentos que se suelen utilizar, que son bastante actuales, incluso en la etapa de la adultez, porque hay en realidad, hay varios puntos de vista que yo les puedo mencionar. Y justamente ha llegado el momento importante, bueno, eso es las combinaciones, pero ha llegado el momento importante de hablar acerca de la evaluación. ¿Qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe evaluar en casos de TDAH en niños, niñas, adolescentes, adultos? En primer lugar, cuando ustedes quieran evaluar un caso de TDAH en cualquier edad de la persona que van a evaluar, siempre deben de evaluar el constructo de inteligencia. Cuando ustedes evalúen TDAH, siempre deben de evaluar el constructo de inteligencia. ¿Por qué? Porque en los casos de TDAH, desde el punto de vista de la neuropsicología y las funciones ejecutivas, lo que yo debo de tomar en cuenta justamente es que en el TDAH se ve afectada el área de las funciones ejecutivas, como la memoria de trabajo, y la velocidad de procesamiento. Y justo algunas escalas Wechsler evalúan esos indicadores de memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Entonces, sí o sí debes evaluar inteligencia porque nos ayuda a determinar en qué medida el nivel intelectual se ve, digamos, afectado, no por causa, sino por relación con el tema del TDAH. Igual, por ejemplo, ustedes deben evaluar con un instrumento neuropsicológico, ya sea Banfen, ENFE, Cumanin, Cumanes, NeuroSí, LURA-DNA, LURA-DNI o el instrumento que les ayude a evaluar funciones ejecutivas. También es importante conocer justamente cuáles son esas funciones que se ven alteradas. Así que acá nosotros le podemos añadir funciones ejecutivas, porque se evalúa definitivamente funciones ejecutivas. También se evalúa, como le mencioné, inteligencia, el área de atención y concentración, que es fundamental justamente para los temas de la dificultad de atención, y la escala de hiperactividad e impulsividad, que es como una entrevista, que es como una lista de chequeo de conductas, y algunos psicólogos asumen que se debe de evaluar habilidades sociales. ¿De alguna manera se considera que el TDAH puede afectar las habilidades sociales? No es que sea una causa específica que lo realice, pero hay una relación entre algunas conductas de habilidades que se pueden ver disminuidas o afectadas justamente por la presencia del TDAH. Esta es una idea de evaluación. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos que yo les podría recomendar? Por ejemplo, en inteligencia, ustedes podrían utilizar cualquier escala Wechsler que de alguna manera se encuentre en esa edad, ya sea la WI5 o ya sea la WISE-4. También pueden utilizar las escalas de Reynolds para evaluar justamente el nivel intelectual de un niño. O también pueden utilizar, por ejemplo, ¿no? Una prueba de ya sea pues matrices o cualquier instrumento que te arroje a ti un nivel intelectual. Ahora, la prueba de Raven, la famosísima prueba de Raven, de alguna manera me sirve a mí para poder evaluar en casos de TDAH o de dificultad de aprendizaje o de dificultades ligadas a la discapacidad intelectual. La respuesta lógicamente es no, porque Raven, por más que evalúe el factor general de inteligencia, en el fondo evalúa lo que se conoce como el razonamiento por analogías. Y esa prueba de Raven no tiene el suficiente soporte teórico para que yo diga que me puede servir a mí para poder evaluar. ¿No? Eso es muy importante
importante para mí. Ojo, tengan esto en cuenta. Si yo voy a utilizar un instrumento de inteligencia para evaluar un caso de TDAH, no puedo utilizar uno que no tenga el suficiente peso teórico o soporte teórico que me ayude a mí a determinar si de alguna manera se ve afectado el TDAH en las funciones intelectuales. Raven es una prueba muy conocida, pero como su función principal es el concepto de razonamiento por analogías, lo que yo debo de tomar en cuenta es cómo voy a evaluar inteligencia. Si voy a utilizar una prueba como CATEL 1 o CATEL 2, que solo me arroja CI o la edad mental que ya no se usa muy a menudo en las pruebas, no me va a ayudar mucho. Es como una prueba de tamizaje. Yo necesito un instrumento que tenga un soporte, un peso teórico fundamental para la evaluación. Y lógicamente debo yo de considerar un instrumento mínimo de escala Wechsler o una escala de Reynolds o el Pendleton 4 o matrices TAI o la prueba que vaya dirigida y que tenga una revisión teórica mucho más actual de lo que se presenta. Así que en pruebas de inteligencia nosotros recomendamos las escalas Wechsler y algunos instrumentos como las escalas Reynolds, pero no recomendamos CATEL 1, ni CATEL 2, ni CATEL 3. Tampoco recomendamos lógicamente Raven, ni Raven de colores, ni Raven de adultos o adolescentes, porque eso no tiene el suficiente peso. Más bien la prueba evalúa, como les comento, un concepto muy conocido que se llama razonamiento por analogías, aunque sí podría usar una BAT7, por ejemplo. Sí, puedo usar una BAT7. Hasta la BAT7 tiene un componente mucho más eficaz que Raven en algunas tareas. Imagínense que estamos evaluando un caso de TDAH y el colega neuro nos pregunta si ya evaluamos WIS. Por supuesto, hemos evaluado WIS 5, porque WIS 5 nos da no solamente 5, nos arroja 11 índices, incluido el CI total. Incluso con WIS 5 yo puedo llegar a determinar si es que se ve afectado el nivel intelectual o está relacionado con una dificultad del aprendizaje, como discalculia o disgrafía. Hay indicadores en la prueba que lo muestran como tal. Por eso hay que aprender a evaluar. No solamente es evaluar por evaluar, no solamente es utilizar una prueba y decir, mira, ya le evalué inteligencia, pero si no conoces los otros indicadores que vienen de la prueba, ¿cómo es que tú quieres utilizar un instrumento si no le sacas el máximo provecho al instrumento? WIS 4 no, porque la WIS 4 fue creada en el 2003 y ya pasó 20 años de su creación. Y la WIS 4 tiene conceptos teóricos de la década pasada, hasta el 2003 o 14 te lo pude haber aceptado, pero ha pasado 20 años y no ha sido revisada una vez más. Lo que se ha creado es WIS 5. Por ejemplo, en WIS 4, ahora que lo pregunta la compañera, hay una pregunta que suele decir, eh, ¿por qué es importante colocar estampillas a los sobres de carta? Un niño del 2023 que ahorita tiene 7 años y yo voy a evaluar con WIS, no lo voy a preguntar por qué es importante colocar estampillas a los sobres de carta. En primer lugar, porque no manda sobres de carta. En segundo lugar, hace muchos años que no se manda. Y en tercer lugar, no sabe qué es una estampilla y por qué era importante colocarlo, ¿no? No es una pregunta de cultura del siglo XXI, es una pregunta de décadas pasadas. No puedo utilizar preguntas de instrumentos que han sido desfasados en el tiempo. No se puede hacer eso, porque el marco teórico de la WIS 4 no es igual al de la WIS 5. En la WIS 5 se han creado nuevos indicadores, nuevos índices. No, nadie dice que es la mejor ni la peor. Las pruebas psicológicas no son ni mejores ni peores. No se trata de catalogar una prueba como mejor y peor. Cada prueba evalúa situaciones diferentes. Por más que la prueba diga que evalúa inteligencia, no todas evalúan lo mismo. Acabo de decir que Raven también evalúa inteligencia, pero tiene otro propósito. No todas las pruebas evalúan lo mismo, en realidad. No. Ahora, la pregunta es para niños menores de 5 años, ¿qué prueba se puede aplicar? La pregunta siempre nosotros lo mencionamos y lo voy a poner en el chat. Lo voy a poner en el chat, ¿ah? No me preguntes qué le tomo. Pregúntame, pregúntate qué es lo que tú quieres evaluar. ¿Qué es lo que tú quieres evaluar? Esa es la pregunta, exactamente, esa es la pregunta. No me preguntes qué le tomo, porque tú le puedes tomar hasta la temperatura, o le puedes tomar de repente la presión arterial, y eso no es psicológico. Pero tú tienes que hacerte la pregunta, ¿qué es lo que tú quieres evaluar? Si tú quieres evaluar inteligencia, te digo nombres. Si tú quieres evaluar personalidad, te digo nombres. Si quieres evaluar conductas adaptivas, yo te digo nombres. Pero no hagas preguntas al revés, haz preguntas al derecho en realidad, ¿no? Ah, el test de Raven fue creado más o menos en la década de los 40, ¿no? En 1940, y tuvo como propósito fundamental la evaluación de la inteligencia basándose en la teoría del factor general de Spearman. Pero en la teoría de Spearman, John Raven, el autor, utilizó un criterio para determinar qué tan inteligente era una persona, basándose en la lógica de que las personas podían ver imágenes y podían razonar,
y podían encontrar la relación entre ellas. Por eso le llamó razonamiento por analogías. WIPSI 4, la última versión de la escala WIPSI, que tú la mencionas, es para niños de 2 años y medio hasta los 7 años y 7 meses, ¿no? Y es una prueba fundamental para niños con discapacidad intelectual, para niños con TEA, para niños con TDAH, así como para niños con trastornos específicos del lenguaje o para niños con alguna dificultad específica que de alguna manera la inteligencia se vea relacionada, como dificultades del aprendizaje, por ejemplo. Yo recomendaría WIPSI 4, siempre y cuando yo tendría claro que lo que voy a evaluar se encuentra en los indicadores que la prueba me muestra. Por ejemplo, en WIPSI 4 hay un indicador que se llama adquisición de lenguaje. Entonces, si yo quiero evaluar el caso de un niño con TEA, ese indicador me va a decir si el niño va a poder desarrollar lenguaje como tal, porque está relacionado a la capacidad del niño para adquirir el lenguaje. Entonces, hay un indicador en WIPSI 4 y eso no lo tienen otras pruebas, lo tiene WIPSI 4. Ahora, como no conozco WIPSI 4 porque me parece muy larga, la otra alternativa es el TONI 4. El TONI 4 es una alternativa para evaluar justamente la inteligencia no verbal en niños con dificultades. Ya no se dice retardo mental, se dice discapacidad intelectual. El término retraso y el término retardo ya pasó a desuso. Ya no se menciona como tal. Ahora se menciona discapacidad intelectual, que es un concepto innovador y un concepto más englobador de dificultades propias que los niños presentan. Y lógicamente hay que tomar en cuenta cómo es que uno lo va evaluando, ¿no? Ya, eso es lo importante en realidad. Ahora, también evaluamos, por ejemplo, el CARA-CR, 3 minutitos, ahora te lo voy a mostrar para que lo conozcas, 3 minutitos, o el D2, por ejemplo, y para hiperactividad recomendamos una prueba del 2018, el TDAH-5, muy interesante, y a la vez, por ejemplo, recomendamos el E-TDAH, una pruebita más actual, que nosotros también lo tenemos en cuenta, y aunque este suene conocido, yo lo voy a mencionar, pero me gustaría mencionarlo como que ustedes busquen una adaptación más actual del EDA, porque hay un EDA de la década de los 80 que evaluaba para niños de 6 a 12 y que todo el mundo lo conoce, pero si es que no encuentras una adaptación más actual, no es muy recomendado utilizar una prueba tan antigua. Igual que las clásicas escalas de Conners, ¿no? Las clásicas, lo menciono acá porque son clásicas y de alguna manera uno podría pensar, pero si es clásica, ¿la puedo utilizar? Lo recomendable para utilizar una prueba psicológica es que esta revisión de la prueba tenga mínimo 10 años de haber sido utilizada o de haber sido revisada como tal. Eso es lo que nos es fundamental, ¿no? Cuando nosotros utilizamos una evaluación de un instrumento y queremos, por ejemplo, saber si la prueba es válida o no por los años que han pasado, el mínimo tiempo que yo podría considerar es un promedio de 10 años como tal, para poder estar al tanto justamente de cómo esto se presenta. Yo no puedo utilizar un instrumento que la última vez que fue revisado fue en el año 2000. Han pasado 23 años. Esa prueba ya ha perdido su capacidad de validez y confiabilidad si es que no ha sido revisado en los últimos 10 años. Hay personas que usan pruebas de la década de los 90. Hay personas, por ejemplo, que usan pruebas de la década de los 80 y no saben el grave daño que le hacen a los niños o adolescentes al utilizar instrumentos antiguos. Y eso nadie lo discute, ¿no? Claro, el ADH-DT también es una prueba que se usa para TDS. Son varias ideas, ¿no? Ahí me falta mencionar varias, solamente lo he colocado así nomás porque es un resumen. Pero hay un montón de instrumentos que son actuales. Yo ahorita les puedo recomendar dos. Estos dos de acá, el que lo vamos a poner de amarillo, este de acá, y este de acá son los más actuales que tenemos para evaluar TDAH. El E-TDAH y el TDAH-5 son instrumentos del 2018 en adelante que tienen un propósito para evaluar basándose en los criterios del DSM-5. Nuevamente les menciono, el DSM-5 no es la panacea de la psicología, no es, digamos, la solución que uno diga que ya yo lo voy a utilizar justamente porque me tiene todas las respuestas. El manual no te cataloga por qué, solo te lo describe en realidad. Y algunos suelen utilizar, por ejemplo, EHS para habilidades sociales, ¿no? Es que esta no es una clase de TDAH, yo no les puedo compartir porque esta no es una clase. Y yo no les puedo compartir algo que no les he enseñado. Sería ir en contra de mis principios que te pase una prueba y no te enseñen. Para yo darte una prueba tengo que enseñarte. No puedes utilizar una prueba que no conoces. Sería en vano que yo digo, mira, aplícale TDAH-5 y no sabes cuáles son las características como tal, ¿no? Eso, por ejemplo, uno se pone a pensar a veces, ¿no? ¿Cómo es que se presentan esas características de las pruebas? Les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el CARA-CR es una prueba fundamental que evalúa no solamente atención, sino también presenta un indicador llamado ISI, el índice de control de la impulsividad, donde tú vas a encontrar que el niño que manifieste la dificultad va a tener una relación con la impulsividad y la atención, que quizás va a resolver de una manera bastante brusca la evaluación o una manera calmada.
Justamente el ISI sirve para eso, para evaluar cómo reacciona el niño ante la evaluación. Es para que ustedes tengan en cuenta que no se usa un instrumento por usar. Hay que saber qué contiene el instrumento, qué evalúa el instrumento, qué características tiene el instrumento. Hay que considerar ese aspecto, ¿no? No se trata de solamente usar una prueba porque en fin, sino hay que tener bien en claro que la prueba evalúa determinada característica. Esta prueba llamada CARA-CR se usa mucho también para casos de TDAH, tiene una revisión peruana, es de TEA y tiene baremos peruanos, es muy, muy entretenido en realidad, solamente dura 3 minutos y te da el nivel de atención de una persona, a su vez te da el valor llamado ISI, índice de control de la impulsividad, ¿no? Te ayuda bastante a definirlo como tal, ¿no? Por eso nos ayuda mucho que tú lo puedas utilizar. Solo demora 3 minutitos y tiene indicadores como por ejemplo esto, ¿no? Marca la carita que sea diferente al resto. 3 minutos, una prueba de atención. El niño lo va a resolver en realidad, ¿no? Ahora, como les comento, la prueba tiene indicadores como aciertos, errores, aciertos netos, el A-C, y también tiene este es el que más me interesa es este. Cuando yo evalúo la prueba, yo voy a encontrar ese indicador, el famoso índice de control de la impulsividad, que de alguna manera me va a permitir hacer una evaluación de casos de TDAH y lo vamos a poder colocar en el informe. Ahora, esta prueba que les voy a mostrar ahorita es una prueba clásica, es una prueba muy conocida en realidad y que se ha trabajado en los últimos 30 años. Pero si tú no encuentras una adaptación de los últimos 10 años, es en vano que utilices una prueba tan antigua. No tiene sentido, porque las pruebas también, así como los elementos en el día a día se vencen, las pruebas psicológicas también tienen su fecha de vencimiento, aunque suene gracioso, porque con los años la cultura cambia, las características cambian y las propiedades psicométricas se van actualizando como tal. Por eso existe la psicometría, para poder darle ese valor científico a los instrumentos que uno utiliza constantemente. Y uno a veces utiliza pruebas, uno, no sabe por qué lo utiliza, y dos, no conoce la teoría, y también tres, no tiene conocimiento de cuál es el objetivo fundamental de la prueba, ¿no? Eso es lo gracioso y lo curioso, muchas veces, ¿no? Cuando uno utiliza una prueba, ¿realmente sabe por qué usa una prueba en realidad? Eso es lo gracioso, ¿no? ¿Por qué la gente usa una prueba, ¿no? ¿Por qué las personas utilizan un instrumento si no saben para qué evalúan, ¿no? ¿Hay alguna forma de saber cuáles pruebas están vigentes? Por supuesto que sí, por supuesto. Tú puedes empezar a buscar en repositorios, puedes empezar a buscar en revistas indexadas, puedes ponerte a buscar, por ejemplo, en bases de datos, donde las personas utilizan, lógicamente, instrumentos que revisan constantemente. Sí, se puede saber. Por ejemplo, Google Académico, yo le he puesto la notificación que siempre que alguien hace una investigación de TDAH, me avisa por correo que han subido un artículo de TDAH o han adaptado un instrumento de TDAH. Yo lo he programado en Google Académico para que me avise, me notifique constantemente cuando alguien ha hecho una investigación de TDAH en cualquier parte del planeta Tierra y yo constantemente lo veo. Por eso es que yo les puedo decir qué instrumentos pueden haber. Claro, no de todos, ¿no? Porque mientras estamos aquí reunidos, puede haber personas que están adaptando un instrumento y ni tú ni yo lo sabemos, en realidad. Ni tú ni yo lo sabemos. Esta prueba es un poquito antigua, pero les quise presentar, ¿no? Porque me parece interesante que aún algunos la sigan utilizando a pesar de que no ha sido revisada en los últimos años, ¿no? Pero esta es la que yo les recomiendo de la noche. Recomendación de la noche, el famoso TDAH-5, instrumento del 2018 de manual moderno, una versión corta, tiene 9 preguntas de inatención y 9 preguntas de hiperactividad e impulsividad, y lógicamente pues nos va a ayudar a determinar. Es una entrevista, es una entrevista. Las pruebas por sí solas no diagnostican. Recuerda lo que dijimos hace media hora. Las pruebas por sí solas no diagnostican. Las pruebas son un complemento. Nadie es lo que una prueba dice. Nadie es lo que una prueba dice. Nadie tiene por qué ser lo que una prueba dice. Nadie tendría por qué serlo. Nadie es lo que una prueba dice. No puede ser que tú estés catalogando a una persona por lo que la prueba indica. Nadie es lo que una prueba dice. De que está adaptado al Perú es una buena pregunta. Estaba viendo algunas investigaciones de algunos chicos de otras universidades que ya habían adquirido el permiso de la prueba y como es cortita, lo estaban adaptando en realidad, ¿no? Claro, exactamente. Así que no te olvides de ese concepto. Un punto para la señorita Micaela y gracias por comentar lo que dijimos en la clase. Ya no se usa ni retardo ni retraso mental. Se utiliza el término discapacidad intelectual porque es más abarcador. Ahora se menciona el concepto de comportamiento inteligente con conductas adaptativas, que es lo que se busca evaluar en niños con discapacidad intelectual y ya no solo se basa en la inteligencia como tal. Ya no hay ese término de retraso
en la inteligencia. La inteligencia no se retrasa. La inteligencia es un conjunto de, digamos, de conductas que una persona realiza para solucionar un problema. Las conductas no se retrasan como tal. Por lo tanto, el término ha ido evolucionando y se maneja de una forma diferente. Este instrumento que nosotros lo estamos mencionando acá es eficaz, te va a ayudar muchísimo al trabajo. Tiene dos versiones, una versión para padres, madre-padre, y una versión para el colegio del menor. Es bastante funcional, no te demora ni siquiera ni media hora y te va a ayudar mucho a dar una idea acerca de cómo se presentan los indicadores de TDAH. Ahora, conociendo esto, ¿qué podemos decir nosotros de la intervención en TDAH? En primer lugar, hay que trabajar psicoeducación. La psicoeducación es algo fundamental para el trabajo. Ah, y aparte de antes de mencionar ese término, quiero que ustedes tengan conocimiento que los metaanálisis y las investigaciones que se han realizado sobre intervención en TDAH han encontrado que la intervención con más evidencia y más eficacia en su presentación ha sido la terapia cognitivo-conductual. Las investigaciones en metaanálisis y revisiones sistemáticas han corroborado que la técnica terapéutica más eficaz para el trabajo con TDAH es el concepto de la TCC. Ahora, muy aparte de que los psicólogos asuman o no de que el TDAH existe o no, porque hay toda una polémica si TDAH existe o no, la presencia de dificultades conductuales no la podemos negar, ya sea que tú te apegues a las personas que creen o que no creen. La psicología no es una creencia, no es una ciencia, y no se trata de que yo crea o no, sino de hablar con fundamentos, ¿no? Y aunque haya esta disparidad, se menciona que la intervención terapéutica más eficaz es aquella que trabaja la TCC. Las estrategias terapéuticas, de alguna manera, que buscan una intervención no solamente basada en modificar conductas. Ahora, algunas personas van a decir, pero usted está a favor o en contra del uso de fármacos. Yo no estoy a favor del uso de fármacos porque yo no puedo recetar pastillas. Yo soy psicólogo clínico, no soy médico para recetar pastillas. Pero si el médico recomienda, es su punto de vista. Yo le voy a comentar y le voy a preguntar cuál es la razón por la cual él considera que es oportuno. No, es que el niño hace demasiadas cosas, ¿no? Y siempre los papás con sus puntos de vista. Nosotros debemos aprender modificación de conducta. Modificación de conducta es una de las áreas en psicología sumamente eficaces. Yo les puedo recomendar el famoso libro de Martin y Peer. El libro de Martin y Peer es fundamental para poder aprender modificación de conducta. Es fundamental. Tienen que saber, tienen que aprender a modificar una conducta basándose en técnicas operantes, ya sea que sea, por ejemplo, debilitamiento, desvanecimiento, encadenamiento, moldeamiento. Es fundamental que el psicólogo clínico que quiera trabajar TDAH conozca de técnicas operantes de modificación de conducta. Y para eso hay toda una bibliografía, una literatura importantísima sobre el tema. Debemos aprender a hacer psicoeducación, explicarle al padre, a los profesores, en qué consiste el problema, qué es lo que conlleva el problema, qué característica va a tener el problema y sobre todo hacia dónde apuntamos con el problema. Eso es lo que nosotros queremos, determinar hacia dónde apunta el problema y sobre todo saber qué consecuencias va a tener este problema en la vida del menor, si le va a afectar a nivel académico, si le va a afectar a nivel social, a nivel cultural. Todo eso tenemos que tomar en cuenta. Y justamente cuando uno aprende es que se da cuenta más o menos de cómo debe de operar. Debemos de aprender a encontrar la conducta problema. ¿Sabes qué recomendamos nosotros para la evaluación? Nosotros recomendamos, por ejemplo, que antes de empezar una técnica terapéutica, tú realices el famoso análisis funcional de la conducta para poder encontrar la conducta o conductas problema que el niño va a manifestar y sobre eso voy a empezar a hacer mi intervención terapéutica. El análisis funcional de la conducta no es un instrumento psicológico y tampoco reemplaza las pruebas psicológicas. Es un procedimiento, es un conjunto es una técnica en realidad, ¿no? Que permite determinar las conductas, problemas en las personas. Y si yo voy a trabajar con TDAH y yo voy a hacer instrucciones, debo de elegir cuál es la conducta problema que justamente el niño está manifestando. Eso es lo que yo debo de tomar en cuenta, ¿no? Ahora, algunos libros recomiendan que la intervención no solamente se base en decirle al niño hay que modificar esta conducta, también se trabaja con profesores, con los papás mismos, se aprenden técnicas conductuales. El papá también tiene que aprender técnicas conductuales, el papá también tiene que aprender la mamá, aunque esto quizás sea un tema un poco duro. Es importante mencionarlo, ¿no? A veces los niños modifican la conducta en el consultorio, ¿no? En el ambiente, pero en la casa no. Porque los papás no colaboran, dicen algunos, ¿no? Muchos padres, por ejemplo, no tienen esa noción de colaboración y por eso uno dice, pero el papá debería, pues, de colaborar, ¿no? Debería darnos la mano, pero en la vida real
no siempre sucede, ¿no? Al niño hay que explicarle también sobre habilidades sociales, la solución de problemas, estrategias ligadas, por ejemplo, al planteamiento de ayuda propia. No autoayuda, nada de coaching, ¿ah? Ahí dice autoayuda porque el propio niño es quien aprende a ser su propio apoyo, ¿no? Nada tiene que ver acá con el tema de ayuda con coaching, ¿ah? Por si acaso, por más que lo diga ahí, ¿no? Eso no sucede así. Ah, y hablando de eso, la vez pasada estaba conversando con un colega que le había recetado, no, yo no sé por qué los psicólogos recetarán esas famosas flores de Bach. Las flores de Bach no son una solución al TDAH, es paliativo. Es decir, como unas gotas mágicas que es como relajante, ¿no? Pero eso no quita el problema de fondo. Por lo tanto, eso no se puede utilizar como técnica terapéutica porque no tiene ningún fundamento que realmente mejore los problemas de TDAH. Y se generó toda una polémica, ¿no? Porque me dijo, tú no me vas a decir lo que yo debo recetar y no sé qué. Bueno, en fin. Yo le explicaba acerca de la importancia de aprender el tratamiento conductual, de utilizar análisis funcional, de evaluar la frecuencia de la conducta, de trabajar estrategias conductuales basadas en técnicas operantes, y le estaba diciendo más o menos por dónde iba, ¿no? Igual, por ejemplo, que en la intervención está dirigida para niños de 6 a 12 o de 7 a 12, y debo de incluir atención, debo de incluir, por ejemplo, el concepto de las habilidades sociales, debo incluir sesiones de creatividad para que el niño aprenda a incrementar o a disminuir conductas que lógicamente son conductas meta que yo debo de evaluar. Quizás sea una conducta que le genere problemas, no lo sabemos. Justamente por eso es nuestra evaluación. También le hablé del concepto de regulación emocional, ¿no? Que el niño también de alguna manera tiene que aprender a regular las emociones que tormentosas pueden aparecer en su día a día, ¿no? Por ejemplo, gritar o de alguna manera puedes perder el control o generar alguna respuesta negativa, ¿no? Por ejemplo. Más que respuesta negativa, una conducta disruptiva que puede afectar a él en el aula. Hay propuestas de sesiones que uno, por ejemplo, puede utilizar para poder plantear en casos. En la mayoría de las sesiones que nosotros le proponemos se trabajan atención visual, habilidades sociales, atención auditiva, y no todo es modificar una conducta, porque si el problema es TDAH, donde se menciona inatención, también es importante hacer técnicas que ayuden a mejorar la atención. Las técnicas que uno encuentra en internet, que te las venden a ti, que dicen usa esto, ustedes saben que las técnicas son solamente un apoyo. No significa que por el hecho que yo me compre, yo voy a hacer como tal, ¿no? Las técnicas se deben adaptar. No debo utilizarlas así diciendo, ya, mira, ya lo tengo y lo voy a aplicar. Cada niño es diferente. Ya les dije hace más de media hora, cada niño manifiesta conductas de diferentes tipos, ¿no? Por eso debemos estar al tanto, ¿no? Ahora, no culpemos a la técnica. El problema no es la técnica en sí, sino las actividades que uno plantea. El problema no es quizás la técnica en sí. El problema puede ser incluso el mismo terapeuta, ¿no? Uno a veces quiere culpar, ¿no?, al niño. El niño no es responsable de que la técnica no funcione. O quizás sí, ¿no? Pero yo no puedo estar culpando a las personas como tal. Tal, ¿no? También hay que ver si las técnicas que estamos aplicando funcionan o no. Previa, sigue, ¿no? Tomar en cuenta, por ejemplo, no, uno debe de aprender a definir como tal, uno debe de aprender a definir como tal, ¿no? ¿Qué es lo que va a modificar de manera las actividades que estoy haciendo, cómo me salí, nadie que justifique, esté evaluando. No puedes andar así, no se debería, no se debería. ¿Acá me escuchan? Sí me escuchan, ¿no? Ahí sí me escuchan, ¿no? ¿Es cierto? Sí, sí me escuchan ahí. Perfecto, gracias. Perfecto. No, les estaba diciendo ya para terminar la última parte de las diapositivas, es que uno cuando va a hacer una intervención, uno tiene que aprender lógicamente a definir cómo se presenta esa intervención. Uno tiene, por ejemplo, que tomar en cuenta qué es lo que yo tengo que hacer, cómo voy a plantear la intervención, qué es lo que yo voy a proceder o cómo voy a proceder luego que sigue. También debo de tomar en cuenta qué actividades yo voy a hacer. No se trata
de improvisar con el menor. No se trata de improvisar con el menor, se trata de tener claro cuál es la técnica que yo voy a plantear, cómo lo estoy haciendo, hacer una autoevaluación y sobre todo tener bien claro cómo te ha salido. Y lógicamente el niño también tiene que aprender a felicitarse. Ahora, otro punto de vista que también es fundamental para el trabajo es el concepto, por ejemplo, de qué le digo yo a los papás. ¿Cómo, cómo yo se lo digo a los papás, ¿no? ¿O qué le digo yo a los padres? Uno, por ejemplo, se hace la pregunta, ¿el papá tiene que escuchar lo que significa la palabra neurotransmisor? ¿Al papá le preocupa el concepto de serotonina o el concepto de dopamina? ¿O al papá le preocupa el término llamado contrato de contingencias? ¿O le preocupa la explicación como tal de en qué consiste? Claro, debo de presentar al padre las propuestas, debo de explicarle de qué trata, con un lenguaje bastante común, bastante puntual y sobre todo que sea claro la manera cómo lo vamos a plantear, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, lo que a mí me interesa es cómo se presenta el problema y de qué manera esto va a afectar, de qué manera esto va a afectar al menor, ¿no? Eso, por ejemplo, hay que tomar en cuenta. Y otro punto de vista que también a nosotros nos preocupa bastante es el concepto, por ejemplo, de la metodología propia del trabajo, ¿no? La sesión uno con los papás, qué es lo que yo le voy a decir, la psicoeducación, con qué conducta voy a empezar, voy a reforzar todas las conductas o solamente una que otra conducta. Todo eso debo yo de tomar en cuenta. Tengo que tener claro qué es lo que voy a trabajar. Por eso nosotros recomendamos una serie de técnicas, ¿no? También es muy importante. Y finalmente, cuando uno habla con los niños, también debe de tomar en cuenta cómo yo se lo voy a decir. Yo no le voy a decir al niño, mira, vamos a hacer una técnica denominada moldeamiento. O quizás le puedo explicar, pero con palabras muy sencillas, ¿no? Tampoco le voy a decir, mira, vamos a hacer una técnica llamada encadenamiento, ¿no? Porque el niño, no es que el niño no lo entienda, sino es que yo quiero que el niño aprenda conmigo a desarrollar conductas oportunas. Todo esto se puede aprender en un curso, lógicamente, que vaya ligado a la modificación de conducta. El día de hoy, ahorita que estamos acá nosotros reunidos, este no es un curso que yo te diga a ti, mira, este curso de alguna manera pues me va a permitir ayudar. Esto es una intro. Tómenle ustedes esta pequeña presentación como una intro. Cualquier información, cualquier oportunidad de poder aprender que ustedes quieran tomar en cuenta, sean ustedes bienvenidos. Cualquier oportunidad que tengamos de poder aprender y que tengamos la posibilidad de poder responder preguntas sobre evaluación o sobre intervención en TDAH, sean ustedes cordialmente bienvenidos, ¿no? De todas maneras, siempre para nosotros es muy importante contar con su apoyo. Para mí esto ha sido una intro. Hay que tomarlo como una intro. Probablemente más adelante esta intro sea desarrollada como curso. Eso es lo que nos gusta a nosotros, que ustedes tengan la motivación de poder aprender y que les quede claro justamente cómo es que uno puede llegar a desarrollarlo como tal. Así que por mi parte, muchísimas gracias por habernos escuchado este tiempo. Ha sido un gusto para mí contarles un poco acerca del TDAH y la evaluación como tal, tantos instrumentos que hay para mencionarles y lógicamente el tiempo pues es enemigo nuestro a veces, pero espero que les haya gustado mucho esta pequeña intro, esta pequeña presentación sobre el concepto del TDAH y si en un momento hay una oportunidad sobre el tema de modificación de conducta y TCC para TDAH, sean ustedes cordialmente invitados. Y bienvenidos sean, ¿no? Un saludo para Incepro, muchísimas gracias por el tiempo, por la presentación, y los dejo ahora a cargo del centro que tiene muchos comunicados que comentarles. Muchísimas gracias en realidad con todos y que les vaya muy bien. Buenas noches.